Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Academia Web. En el día de hoy te traigo un video en un nuevo formato. A partir de ahora estaré trayendo nuevos videos como este sobre temas específicos que a ustedes les puedan interesar, que sean cortos de hacer, y en este video hoy te mostraré los 5 editores de texto que tú deberías empezar a utilizar hoy mismo. Obviamente no vas a utilizar todos ellos, me refiero a que elijas uno de los 5 editores de texto que te voy a mostrar. Por cierto, si tienes algún tema de interés que quieres que yo hable, por favor déjamelo en los comentarios, así sé de qué tema te gustaría a ti de que yo empiece a hacer videos. Además, el día de hoy tenemos un patrocinador y este video está patrocinado por Academia Web, tu plataforma en línea para aprender a programar. Aprende, programa, supérate. Entonces, después de esa nueva propaganda que tengo para Academia Web, el día de hoy te voy a mostrar los 5 editores de texto que tú puedes considerar para empezar a utilizar hoy mismo. Antes de empezar con la lista de los editores de texto, me gustaría traerte una analogía de lo que significa un editor de texto para un programador. Básicamente, a mí me gusta traer la analogía de un soldado medieval que tiene una espada. Esta espada básicamente significaba todo para el soldado, debido a que era su herramienta del día a día, y esto es lo que significa el editor de texto para nosotros los programadores. El editor de texto te va a permitir a ti crear código de la forma más eficiente, de la forma más óptima. Vas a tener autocompletado, vas a tener plugins, vas a tener colores que te van a ayudar a entender la sintaxis de un lenguaje de programación. Entonces ahorita te voy a dar una lista de editores que te van a ayudar a optimizar dependiendo de tus gustos y de tu trabajo que estás haciendo en el día a día. El primer editor de texto que te quiero mostrar es Sublime Text. De hecho, Sublime Text fue mi primer editor de texto y me gustó muchísimo. Sublime Text es un editor de texto muy liviano, muy sencillo para comenzar, y yo creo que es una muy buena recomendación para personas novatas porque tiene una curva de aprendizaje bastante baja. Puedes empezar a crear código bastante sencillo. Obviamente tú puedes crear código desde un bloc de notas hasta el editor de texto más potente, pero hay plugins que vuelven el editor un poco más complicado, hay ciertas características que vuelven un editor mucho más complicado, y al momento de la programación, que tú estás iniciándote en la programación, la idea es eliminar tantas barreras como sea posible. Por eso yo recomiendo Sublime Text, porque es un editor de texto, primero, que puede ser instalado prácticamente en cualquier computadora porque es muy liviano, se abre muy rápido, no vas a tener problemas para que se trabe el editor de texto, el editor de texto cuando estás abriendo tu proyecto, etc. La única cosa de Sublime Text es que ellos siempre están diciendo como que paga dinero para poder utilizar esta versión de Sublime. Sin embargo, ellos siempre tienen una versión gratuita que la puedes utilizar indefinidamente. Siempre te van a preguntar cuando lo abras como por una donación o porque compres la versión Pro. Puedes obviarte eso y utilizar Sublime Text sin ningún problema. Te lo recomiendo si estás iniciando. Y ojo, eso no significa que no existan profesionales que no utilicen esto al día a día. Sublime Text es perfecto. Sin embargo, en lo personal, a mí me gustan otros editores que tienen más plugins, más extensiones que te van a ayudar mucho más. El siguiente editor de texto es el que yo uso personalmente en mi trabajo, en el que uso diariamente en mi casa también, y es Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de texto bastante pesado, pero que trae bastantes características que me ayudan muchísimo en el día a día. Visual Studio Code es creado por Microsoft, lo cual es algo bastante bueno. En la actualidad, Microsoft actualmente desarrolla herramientas que ayudan mucho a los developers. Tiene una integración muy buena obviamente con todas las aplicaciones de Microsoft, como por ejemplo Azure. Además, Visual Studio Code cuenta con muchas otras características que te van a ayudar. Por ejemplo, puedes depurar tu código. También tiene una integración de Git. Y tiene una infinidad de extensiones o plugins que le puedes agregar a tu editor de texto que te van a ayudar muchísimo. Yo creo que estas extensiones, este marketplace de extensiones que tiene Visual Studio Code es de la más potente que hay y te va a ayudar, créeme, que muchísimo. En lo personal pienso que Visual Studio Code es de lo mejor que hay actualmente, especialmente si es para JavaScript.
El siguiente editor de texto es Atom. Atom es un editor de texto que yo no he utilizado, pero sé que tiene gente que le encanta, tiene muchos fanáticos este editor de texto. Yo le eché un primer vistazo y me gustó bastante como su interfaz. Siento que es un editor de texto fácil de aprender porque existen otros editores de texto que no son tan sencillos para comenzar. Es bastante flexible y estoy seguro que te va a gustar si empiezas a utilizar Atom. Además, Atom es desarrollado por GitHub y tiene una integración con GitHub bastante buena. Así que creo que eso le da un plus bastante grande, que en el caso de Visual Studio Code tiene una integración es con Git. Sin embargo, siempre estas integraciones de Git en general vienen bastante bien a un editor de texto. También vi que en Atom puedes colaborar en tiempo real en proyectos con tus compañeros de forma remota. Puedes abrir proyectos de forma remota, tú en tu computadora, otra persona en su computadora, y pueden colaborar al mismo tiempo en tiempo real. Lo cual me parece bastante bueno, aunque eso no significa que, por ejemplo, Visual Studio Code, yo sé que existe una extensión para eso. Así que sencillamente es otra ventaja de Atom, otra ventaja que tiene Visual Studio Code también. Ahora, mi siguiente recomendación es Vim o Emacs. Estos dos son editores de texto que no tienen una interfaz gráfica así como por ejemplo la tienen los otros que he mencionado. Es una interfaz bastante sencilla, es una interfaz que se abre dentro de la terminal y es por eso que yo te recomiendo que te aprendas al menos uno de estos editores de texto. Aquí no pongo por ejemplo Nano, sin embargo Nano también cabe en esta lista, puede ser Vim, Emacs o Nano. Sin embargo Nano es bastante sencillo, no es tan poderoso como por ejemplo Vim. Y estos editores de texto tienen cierta reputación. La reputación es que son bastante difíciles de aprender al comienzo porque no son tan intuitivos, porque no tienen una interfaz gráfica bonita. Básicamente esto abre en la propia terminal, lo cual es una super ventaja porque si tú estás conectándote, por ejemplo, a un servidor y lo haces por SSH, lo haces sin ningún tipo de interfaz y necesitas editar un archivo, necesitas hacerlo en la terminal. Es por eso que es vital que sepas, por lo menos, imagínate que sepas Visual Studio Code, pero también sepas uno de estos dos que te estoy mencionando. A lo mínimo, aprende a usar Nano para poder, por lo menos, abrir el archivo, editarlo y guardarlo. Pero si realmente quieres codificar, en Nano eso se vuelve un caos. Entonces necesitarías, por ejemplo, Vim o Emacs. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando yo estaba en la universidad empecé con Vim y se me dificultó bastante. Vim tiene una reputación de ser bastante complicado y es que es hasta difícil salirte del editor. De hecho es cómico porque el Vim sale como editor por defecto, by default en varios programas. Entonces el editor de texto se abre solo y hay personas que no pueden cerrarlo porque no saben ni siquiera cómo cerrar el editor y lo que hacen es control C y todo se vuelve un caos. Es por eso que existen memes acerca de como que es imposible salirte de Vim, etc. Emacs es como su competencia, me pareció más fácil de aprenderlo, me aprendí los comandos de Emacs mucho más rápido, mucho más sencillo, pero lo más importante de esto es que pueden abrir el editor en la terminal y además su reemplazo de texto, su forma de manejarse a través del texto es algo muy poderoso, es muy rápido. He visto personas que lo dominan muy bien y de verdad hacen código súper rápido y es increíble. Yo lastimosamente no tengo esa habilidad, yo cuando voy a hacer programas lo hago en Visual Studio Code y listo, pero de verdad hay personas que sí codean en Vim y de verdad que son otro nivel. De igual manera, aprende uno de los otros editores de texto y aprende uno de estos dos que te estoy mencionando. El último que te voy a mencionar realmente es una compañía que hace IDEs. Esta compañía se llama JetBrains y es para mí la mejor compañía que hace IDEs para lenguajes de programación. Entonces, ¿qué es un IDE? Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un IDE y un editor de texto? Te lo voy a decir muy sencillo, no es un video de comparación entre IDEs y editores de texto, es una recomendación. ¿Cuál es la diferencia? De que el IDE está pensado para un solo lenguaje de programación normalmente.
Cuando un editor de texto trata de ser genérico para cualquier lenguaje de programación, el IDE hace todo su esfuerzo para ser el mejor en un solo lenguaje de programación. Por ejemplo, si tú estás en Visual Studio Code, tú puedes crear, o en cualquier editor de texto, tú puedes crear un archivo de texto y ponerle la extensión que tú quieras y empezar a codificar en el lenguaje de programación que tú quieras. Ahora bien, el editor de texto va a tener ciertas ayudas, autocompletado, colores, etcétera, para ayudarte en ese lenguaje de programación. Un IDE está especificado en un solo lenguaje para dar la mejor experiencia de usuario al desarrollador en ese lenguaje en especial. Por ejemplo, el mejor IDE y para mí el mejor editor de texto en general para PHP es PHP Storm. Sencillamente ellos hacen el mejor entorno de desarrollo para PHP. El único problema con JetBrains, y que no es un problema, porque la vida todo tiene un costo, es que JetBrains es pago, tiene una licencia. Normalmente en las empresas, si tú lo pides, te lo van a dar, no hay problema. Entonces, si tú tienes, creo que son como $20 mensuales, si a ti no te importa y estás en un lenguaje de programación en especial, por ejemplo, si estás en Python, ellos tienen PyCharm y de verdad que son buenas integraciones para un lenguaje en especial. Si estás en JavaScript, sigo recomendando Visual Studio Code, creo que es el mejor, así que por eso no te debes preocupar si estás en JavaScript. Y bueno, con eso terminó esta pequeña lista de editores de texto. Yo quería darte mi recomendación. Básicamente yo empecé con Sublime Text, aprendí luego Vim o Emacs, aprendí los dos al final y terminé mudándome a Visual Studio Code. También probé PHP Storm, pero no me gustó. Realmente me pareció complicado y lo utilicé nada más para un proyecto de PHP. Cuando volví a JavaScript, me volví a cambiar a Visual Studio Code y con ese estoy bastante contento. Déjame en los comentarios cuál editor de texto estás usando, cuál es tu favorito o cuál te gustaría comprar. Y nos vemos en el siguiente video.